Hace 150 años, Estados Unidos le compraría Alaska a Rusia. Todo había quedado en un trato entre caballeros políticos, pero actualmente la dirigencia de Putin amenaza este acuerdo y están creciendo las tensiones entre las potencias militares más grandes del mundo. ¿Quieres conocer toda esta historia? Vamos a verlo. Así que hoy, en Conflicto Global, conoceremos la compra de Alaska por parte de Estados Unidos. A día de hoy, Alaska es el estado más extenso de Estados Unidos, ubicado en el extremo noroeste de América del Norte. Limita al este con Canadá, provincia de Columbia Británica y territorio de Yukón, al norte con el Océano Ártico y al oeste con el Mar de Bering y el Estrecho de Bering, que lo separa de Rusia. Al sur se encuentra el Océano Pacífico. Con una superficie de más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados, Alaska posee una geografía diversa que incluye montañas, glaciares, bosques densos y tundras árticas. Pero no siempre fue parte del país norteamericano. El interés de Rusia por Alaska había comenzado en el siglo XVIII, cuando cazadores y comerciantes de pieles llegaron a la región, estableciendo colonias y comenzando la explotación de los recursos naturales. Aunque al principio las relaciones con los nativos fueron cordiales, con el tiempo surgieron tensiones, especialmente debido a la sobreexplotación de la nutria marina, un recurso valioso para los rusos. Los conflictos con los nativos, junto con las enfermedades traídas por los colonos europeos, redujeron drásticamente la población indígena, como ocurrió con los aleutianos, de los cuales el 80% murió debido a enfermedades. Durante el siglo XVIII, España también intentó reclamar territorios en Alaska basándose en una bula papal de 1493. A través de expediciones navales, los españoles trataron de establecer su presencia, lo que culminó en la crisis de Nootka en 1789. Esta crisis casi provocó una guerra entre España y el Reino Unido, cuando barcos británicos fueron capturados por España en aguas que esta última reclamaba. Sin embargo, la crisis se resolvió pacíficamente, otorgando al Reino Unido importantes ventajas comerciales en el Pacífico. A pesar de los esfuerzos colonizadores rusos, la población rusa en Alaska nunca superó las 700 personas en su apogeo. Las dificultades económicas y logísticas, junto con los conflictos locales y la competencia con la Compañía de la Bahía de Hudson, debilitaron el control ruso sobre la región. A mediados del siglo XIX, Rusia estaba en una situación financiera precaria debido a la guerra de Crimea, y mantener Alaska se volvió insostenible. Ante esta realidad, los asesores del zar Alejandro II sugirieron vender el territorio antes de perderlo sin compensación. Finalmente, el emperador Alejandro II dio instrucciones a su ministro, Edward de Steckel, para negociar con el secretario de Estado de los EEUU, William H. Seward. Las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre la venta de Alaska comenzaron antes de la Guerra Civil estadounidense, pero se interrumpieron por el conflicto. Tras la guerra, se retomaron las discusiones y las negociaciones culminaron el 30 de marzo de 1867, cuando se acordó un precio de $7,2 millones. Sumamente barato si tomamos en cuenta que se trata de un territorio tan extenso. Aunque algunos sectores de la opinión pública estadounidense criticaron la compra, llamándola la locura de Seward, la decisión fue ampliamente vista como una estrategia política acertada. Desde la perspectiva de Seward y otros defensores del tratado, la adquisición de Alaska tenía un valor estratégico importante. Rusia había sido un aliado de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense, mientras que el Reino Unido había sido hostil. La compra de Alaska no solo fortalecería los lazos con Rusia, sino que también podría ser una estrategia para presionar a los británicos en Canadá, lo que sugería que este territorio podría estar disponible para futuras compras por los Estados Unidos. Sumner argumentó que Alaska ofrecía grandes recursos, como pieles, pesca y minerales, y que el expansionismo estadounidense seguiría consolidando la unidad del continente bajo el lema E pluribus unum, que significa de muchos, uno. Por cierto, esos más de $7 millones que Estados Unidos pagó
equivaldrían a unos 125 millones de dólares actuales, lo que era considerado una ganga incluso en ese entonces. Seguramente los rusos sabían que estaban vendiendo el territorio bastante barato, pero preferían recibir esos millones de dólares a quedarse sin dinero y sin territorio por culpa de los ingleses. El tratado fue firmado por el presidente estadounidense Andrew Johnson el 18 de marzo de 1867 y por el zar Alejandro II el 15 de mayo de ese mismo año. El 18 de octubre de 1867, la bandera de los Estados Unidos fue izada oficialmente en Alaska. Como dato curioso, el cambio de calendarios y el ajuste en el uso horario hicieron que los residentes experimentaran 2 viernes consecutivos. Pero, ¿de verdad fue un buen negocio? ¿En serio Estados Unidos atinó con esta adquisición? Aunque algunos estadounidenses inicialmente dudaron de los beneficios de la compra, describiéndola como un paraje helado, la adquisición pronto demostró su valor. Los exploradores y militares estadounidenses comenzaron a recorrer el territorio, dibujando mapas del río Yukón y estableciendo puestos de operaciones a lo largo de los ríos. Esta venta resultó ser un trato extremadamente beneficioso para EEUU. Con más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados, Alaska no solo es una vasta extensión de tierra, sino también un territorio lleno de recursos naturales. En primer lugar, ocurrió la fiebre del oro, y en Alaska se descubrieron grandes yacimientos de este mineral. Por cierto, tan solo en este momento, Estados Unidos sacaría muchísimo más de lo que le costó el territorio. Por si fuera poco, a lo largo de los años, se descubrieron importantes yacimientos de petróleo que impulsaron la economía de Alaska y generaron grandes ingresos. Tanto es así que el gobierno estatal distribuye anualmente bonificaciones a sus residentes por el solo hecho de vivir allí, derivadas de las ganancias petroleras. El valor actual de Alaska se estima en más de 15,000 millones de dólares si se calcula solo por el precio de la tierra, lo que representa aproximadamente 150 veces lo que se pagó por él. A nivel estratégico, Alaska se ha convertido en un puesto militar avanzado clave para Estados Unidos, especialmente durante la Guerra Fría, cuando su ubicación permitió tener una ventaja en la vigilancia y defensa ante la entonces Unión Soviética. Sorpresivamente, no era la primera vez que sucedía algo así. La compra de Luisiana, realizada por Estados Unidos en 1803, también fue un negocio monumental. En este, Francia vendió a Estados Unidos 2,1 millones de kilómetros cuadrados por 15 millones de dólares, el equivalente a unos 300 millones en la actualidad. Esta compra incluyó territorios que hoy comprenden 15 estados, extendiéndose desde Nueva Orleans en el sur hasta Montana en el noroeste del país. La adquisición de Luisiana permitió a Estados Unidos expandirse masivamente por una suma irrisoria, consolidando su presencia en el continente y allanando el camino para su posterior crecimiento económico. Volviendo al tema. Ahora escucha esto muy bien. La venta de Alaska, aunque a veces se malinterpreta como un arrendamiento, fue una transacción definitiva. Aunque algunas teorías sugieren que Rusia simplemente arrendó el territorio por 99 años, los documentos oficiales del tratado no mencionan ninguna devolución futura. Alaska, con su escasa población de rusos y nativos en el momento de la venta, se convirtió en un territorio clave para la expansión de los Estados Unidos. Aunque se podría pensar que todo puede cambiar según el humor de Vladimir Putin, la verdad es que en la actualidad Rusia no tiene ningún plan formal de recuperar Alaska ni ha declarado ilegal la venta de 1867. Sin embargo, ha circulado información falsa en redes sociales sobre un supuesto decreto de Putin que exigía la devolución de Alaska a Rusia. Según estas noticias falsas, el presidente ruso habría declarado la venta de Alaska como ilegal y estaría buscando recuperar el territorio. Aunque estas afirmaciones se viralizaron, han sido desmentidas tanto por el Kremlin como por Dmitry Medvedev, quien ironizó en redes sociales sobre la idea de que Rusia pudiera reclamar Alaska. El decreto real firmado por Putin en enero de 2024 no menciona específicamente a Alaska ni reclama su devolución.
En lugar de ello, es un decreto que busca la identificación y registro de propiedades históricas rusas en el extranjero. Este documento podría ser interpretado como un intento de Rusia por reactivar su influencia sobre territorios o propiedades históricas que alguna vez pertenecieron al Imperio Ruso o a la Unión Soviética. No obstante, el Instituto para el Estudio de la Guerra advierte que este decreto podría ser utilizado como una herramienta de poder blando por parte del Kremlin para desestabilizar internamente a países postsoviéticos y vecinos. A mí me encanta escuchar tu opinión. ¿Crees que en algún momento Alaska estará en disputa entre Estados Unidos y Rusia? ¿Qué crees que pasaría en caso de que algo así suceda? Responde en los comentarios, estaremos leyendo atentamente lo que pongas. Y eso ha sido todo el vídeo de esta oportunidad. Espero te haya gustado. Si fue así, visita mi perfil y sigue viendo más de mi contenido.